Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrevista, en este caso con alguien que ya conocen ustedes muy bien. Gabriel Albiach, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí tan ricamente aquí entre amigos. Hacía falta hacer esta entrevista porque, claro, estamos acostumbrados a tenerte los jueves, pues son 10, 15 minutitos y no puede ser que no tengamos una entrevista de peso contigo. Que es cierto que viniste también al programa especial sobre la filosofía. Estupendo. Pero hacía falta hacer esta entrevista. La primera pregunta es, ¿en qué está Gabriel Albiach? ¿Ahora qué está escribiendo? ¿En qué está metido? Bueno, yo prácticamente lo único que hago ya en esta vida es escribir. Entonces tengo en estos momentos 2 proyectos en los que estoy trabajando en paralelo, cosa que suelo hacer uno de carácter narrativo, que está todavía en una fase muy germinal, y un ensayo que tengo que entregar a mi editora, a La Esfera de los Libros, pues para enero, febrero. Así que... ¿Pero para que salga en febrero o entregas? No, entrego. O sea que el libro supongo que... ¿Sería el libro el año que viene? Sí, más o menos. Bueno, pues ya aquí haremos el anuncio y la pertinente promoción. ¿Cuántos libros has escrito tú, Gabriel? Pues nunca me tomó la molestia de hacer la contabilidad, que son más de 30 seguro, pero no te puedo decir con seguridad, porque es como los que te preguntan, ¿y cuántos libros hay en tu biblioteca? Oiga, no tengo tiempo de ponerme a contarlos, ¡qué barbaridad! Sí. Había estado en tu casa, la verdad es que es impresionante. O sea, no sé cuántos había, pero unos cuantos. Es una biblioteca técnica, limitada en su ámbito, no es de estas bibliotecas que ocupan kilómetros y kilómetros, no, realmente es una biblioteca muy acotada, muy limitada, pero yo pienso que muy exhaustiva en la materia a la que esencialmente se dedica, que es filosofía del siglo XVII, básicamente. Sí, bueno, tu ámbito es la filosofía, no solo la filosofía, porque hablábamos antes, tu tesis doctoral tú la hiciste sobre el capital, que está muy ligado, o sea, es tema filosófico evidentemente también, económico, y tú hiciste la tesis doctoral sobre el capital, que mucha gente seguro que no ha leído ese libro, porque yo reconozco que a mí me costó, o sea, tuve que hacer un esfuerzo como como si estuviese en un examen que hay que estudiar, porque no es fácil de leer el Capital. Requiere sistematicidad, como todos los textos teóricos, pero yo pienso que es un libro muy claro expositivamente. Hay que, en primer lugar, acotar lo que es el Capital. Es decir, el Capital, yo creo que en sentido propio es el libro primero del Capital, que es el único que Marx termina, edita y corrige en una segunda edición. Después Marx, a su muerte, deja una enormidad, pero una tonelada de papeles preparatorios para los libros segundo, tercero y cuarto. Pero claro, eso yo creo que habría que editarlo siempre como manuscritos preparatorios y llamar el Capital al libro primero. El libro primero es un texto formalmente muy pensado, y eso tiene la ventaja de que tiene una forma expositiva que yo creo que se sigue muy bien. Hombre, requiere paciencia. Si tú te vas a leer un texto de 1000 páginas, pues claro, yo entiendo que ahora empezamos a asistir ya a la existencia de generaciones que difícilmente leen más allá de... ¿Cuántos caracteres es lo que tiene Twitter? Pues 180 creo que son. Ahora pues, no, 220 o algo así. Ahora lo han ampliado, pero tienes que pinchar mostrar más. Pues si hacemos el cálculo de los caracteres que salen para leer el Capital, salen unos poquitos más. Sí, por ejemplo, Instagram también tiene limitación de caracteres a la hora de escribir un artículo, si es que se puede llamar artículo, 2200. Sí. Caracteres, que son 3 párrafos, literal. Tampoco cabe. Y si ya aparece el Capital ahí... Pero es verdad que ese es un mundo en el cual yo no sé qué porcentaje, si hiciésemos ese estudio, que evidentemente nadie va a tomarse la molestia, pero si piensas menores de 25 años que se hayan leído, que lo hayan leído, de principio a fin el Capital. No, hay mayores. Bueno, hay mayores también. Yo pienso que a los clásicos hay que tratarlos con el respeto que se merecen los clásicos. Marx es un clásico del siglo XIX, como Aristóteles, un clásico del pensamiento griego, o como Spinoza o Descartes son clásicos del siglo XVII. Y ahí no entran para nada las preferencias o los rechazos. Que a mí no me gusta, pues qué sé yo, Tomás de Aquino, o que no me gusta San Agustín. Pues mire usted se lo pierde, pero
hijo mío, lo que no se puede si se hace trabajo académico es tratar a ninguno de los grandes clásicos de modo despreciativo. Usted primero se lo lee y luego trata de enterárselo y verá usted que las cosas son mucho más complejas de lo que usted pensó. Totalmente. ¿Qué conclusiones sacaste tú cuando hiciste esa tesis? Pregunta sencilla, ¿cómo puedes ver? A ver, yo era un chaval. Sobre el capital de Marx. Bueno, de profesor tenías Althusser, ¿no? Sí. A mí quien me dirigió mi trabajo sobre el capital fue Althusser en París. Pero aunque después la tesis la leí aquí, naturalmente él ya no podía estar presente. Yo leí mi tesis muy joven. Yo leí mi tesis en el 70 y en la primavera del 75, si no recuerdo mal. Es decir, Franco estaba todavía vivo y yo creo que es la única tesis sobre Marx y desde luego sobre el capital que se ha leído en la Universidad Complutense durante el franquismo. No creo que haya otra. Y la cosa provocaba ciertas reticencias. La tesis era una tesis sobre la diversidad de estratos que se articulan en un mismo texto. Ahora mismo la cosa podrá sonar más o menos rara, pero digamos que en aquel momento todos estábamos muy preocupados por algo que ya fuera por la línea de Althusser, ya fuera por la línea de Derrida, convergía en lo mismo. La idea de que no existen textos homogéneos, que en un texto un autor interpenetra estratos que el que analiza eso tiene que ir diferenciando, y concretamente estratos que pueden ser directamente expositivos o de retorno sobre la misma obra, es decir, de reflexiones acerca del modo en el que está escrita. Mi tesis, si no recuerdo mal, quedó con un título extraño, pero su título real era El capital, lectura y escritura. Y lo que básicamente movía toda la tesis era el intento de diferenciar hasta qué punto Marx como lector estaba capacitado para leer adecuadamente lo que como escritor había hecho. Que es algo que sucede con todo escritor. Ningún escritor es contemporáneo de su tiempo. Ningún escritor es contemporáneo de sí mismo, por lo menos si es lo suficientemente radical, si pone suficientemente en crisis el ámbito de significación y de sentido de su época. A mí me interesaba en particular, por ejemplo, ver cómo un Marx que en la exposición de las mecánicas del modo de producción capitalista no utiliza para nada ningún sistema categorial que se asemeje en nada al del idealismo clásico alemán. Sin embargo, cuando trata de dar razón de su propia obra, es decir, cuando trata de leerse a sí mismo, se lee con anteojos hegelianos. Entonces es muy divertido ver, porque estaba ya muy estudiado hasta qué punto hay un primer Marx mucho más hegeliano que el Marx de la madurez. No, pero mi interés era ver cómo incluso en una misma obra de Marx, en el Marx de la máxima madurez, en el Capital, se pueden diferenciar estratos en los que de pronto ves aparecer un hegelianismo que no encaja. Has dicho que esto lo leíste en el 75, Franco todavía... Sí. O sea, pleno no, y al final del franquismo. Final. Pero, ¿cómo se lo tomaron? O sea, cuando supuestamente está prohibido. O sea, dijeron... No, vamos a decir las cosas como son. La edición del Capital no estaba prohibida. Fondo de Cultura Económica había editado la traducción clásica de Wenceslao Rosas desde siempre. Esa edición de Rosas la he tenido desde que yo tenía 17 años, desde que llegué a la facultad en el 67. La distribuía Fondo de Cultura Económica, no había ningún problema. Después se hicieron otras 2 o 3 traducciones diferentes, hasta la que para mí es la mejor traducción española, inencontrable por completo, que es la que hizo Manuel Sacristán dentro de un proyecto de obras completas de Marx que no llegó nunca a completarse. Pero el libro primero sí, si alguien lo encuentra en librerías de segunda mano y tiene interés de leer a Marx, que se olvide de las demás ediciones. Esa es la buena traducción.
No había problema con eso, que decían, no estaba prohibido. No había problema de prohibición del texto. Digamos que, propaganda, ¿no? Digamos que no estaba muy bien visto hacer una tesis doctoral sobre el capital de Marx en la Complutense, o por lo menos en filosofía de la Complutense, en el año 1975. Bueno, yo creo que de todas formas ya quien más y quien menos, todos los viejos popes se daban cuenta de que el tiempo estaba terminando y no querían buscarse muchas complicaciones. Ahora nos cuentan otra cosa. En estos tiempos que vivimos, poco menos, bueno, la imagen de una España negra. Yo, claro, no viví el franquismo, entonces, por lo tanto, lo único que puedo saber yo del franquismo a través, bien de testimonios de gente que sí que lo ha vivido, que eso parece que no, pero es importante. Dentro de unos años ya no habrá testimonios de gente que lo ha vivido. Y todo será leyenda. Y todo será lo que esté en los libros, digamos, de será leyendas. Fíjate, yo soy durante muchos años catedrático de Historia de la Filosofía en la Complutense, y siempre lo primero que he enseñado a mis alumnos es: no se engañen ustedes, solo se historia a 3 siglos de distancia. Aquello que historien ustedes a menos de 3 siglos no es historia, es crónica. Y la crónica es interesante y hay que recogerla, y en un momento los historiadores de dentro de unos siglos podrán utilizarla. Pero no confundan ustedes la crónica con la historia. Por eso te digo, la historia, la nuestra y la del franquismo, la historia seria se hará dentro de un siglo o dos, cuando los archivos estén completos. Ahora mismo el problema de los archivos en España es un problema atroz. Y respecto a lo que decías antes de la leyenda de la España negra, vamos a ver, es que si estamos hablando de crónicas, estamos hablando de visiones subjetivas, y hay que entenderlo como tal. Cada uno tiene su memoria de esos años. La mía no es que sea oscura, la mía es negro carbón. No, vamos a ver, yo soy hijo de un militar de carrera condenado a muerte al acabar la guerra, sencillamente por haberse mantenido fiel a la República, a la cual había jurado fidelidad. No lo fusilaron pues por un accidente administrativo, pero se tiró en la cárcel, yo creo que hasta el 48. En mi familia materna, prácticamente toda la familia había sido represaliada al acabar la guerra. Mi abuelo materno murió escondido en un pueblo de la Extremadura profunda, porque no hubiera podido sobrevivir si lo hubieran detenido, porque fue un personaje importante dentro de la elaboración de la legislación pedagógica durante la República. Yo he estado militando en organizaciones antifranquistas desde los 17 años. Vamos a ver, mi visión del franquismo es la de un tiempo negro y detestable, pero naturalmente que lo que no puedo pretender es que esa visión que es la mía sea la visión de la globalidad de los habitantes de este país. Hay una cosa que yo creo que no acabamos de meternos en la cabeza. Todo el mundo, o una parte importante de la población española, se pasa el día hablando de memoria histórica, como si decir memoria histórica fuera decir algo objetivo. La memoria es sagrada para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su memoria, pero esa memoria no es la verdad. Ni mi memoria, ni la tuya, ni la del señor de enfrente. Esa memoria es sencillamente la expresión de nuestras constelaciones afectivas. La memoria está hecha de afectos. El historiador lo primero que aprende, o que debería aprender, es que la memoria y las memorias son unos tantos de los materiales con lo que el historiador tiene que trabajar. Pero el historiador no puede sencillamente dar una memoria por válida. Por mucho que le guste o por mucho que le disguste, eso da exactamente igual. Esa memoria solamente sirve para confrontarla con el material documental, para confrontarla con los hechos constatables. Vamos a ver, yo he publicado unas memorias hace nada, hace un año y pico o 2 años. Sería un perfecto imbécil si pretendiese decir que esas memorias dan la verdad de... No, mire usted, no. Unas memorias, usted tiene que saber perfectamente que lo que dan
es la codificación de sus fantasmas, es decir, el universo el universo en el que se mezclan realidad y fantasía. En eso yo creo que hay un libro que es una gran lección, que son las antimemorias de André Malraux, en la que él ahí sí que no disimula absolutamente nada. No cuenta absolutamente nada que sea real. Lo que hace es tomar a sus personajes literarios, a los personajes literarios de sus novelas, y meterlos dentro de su vida. Y entonces mezclar continuamente los elementos de la vida con los personajes literarios. ¿Por qué? Porque esos personajes literarios han sido los que le han servido para vehicular estados anímicos, para vehicular estados afectivos. Pero naturalmente que si Malraux en sus antimemorias, o si en mi humildísimo caso en Mi en tierra de nadie, pretendiera estar diciendo la verdad de un tiempo, no es que tomase a los demás por imbéciles, es que me tomaría por imbécil a mí mismo. Eso de tomar al personal como imbécil, idiota, ahora es muy común, en el sentido que lo ves, que dices, oye, pero está tomando al personal precisamente por eso, ¿no? O sea, cuando tú quieres tratar la historia, más allá de las relaciones afectivas que puedas tener, o los sentimientos o emociones que puedan, suscitarte cierta época, uno debería tomarlo con objetividad, en el sentido de decir, bueno, voy a intentar aislarme de los sentimientos que me provoca, pero parece ser que no, que este mundo es todo en función de los sentimientos. Es muy difícil, quiero decir, cuando tú trabajas sobre el siglo XVII, como yo trabajo, básicamente no hay problema. Quiero decirte, evidentemente, te podrá quedar más simpático uno u otro, pero obviamente no te vas a batir a sable por Pascal o por Spinoza o por en el 16 Etienne de la Boétie. Sí, cuando estás hablando, no ya como un historiador, sino cuando estás hablando, haciendo la crónica de tu vida, es muy difícil distinguir lo real de lo imaginado. Y eso, cuando tengas una cierta edad y trates de retomar el tiempo, te darás cuenta de hasta qué punto la memoria es legendaria. En la memoria, naturalmente, la secuencia de tiempo se acorta, se compacta. De lo contrario, no podríamos escribir, claro. ¿Recuerdas el personaje de Borges? Funes el memorioso, que era un señor que tenía una memoria tan perfecta que para reproducir un segundo de su vida necesitaba un segundo, para reproducir una hora necesitaba una hora y para reproducir un día necesitaba un día. Es decir, no podía rememorar nada porque en cada segundo volvía al punto de partida continuamente. Que es también la historia que Borges narra de otro modo en la de la historia de los cartógrafos. Los cartógrafos tan perfectos, que lograban elaborar el mapa a escala 1:1. El único problema es que un mapa a escala 1:1 no sirve absolutamente para nada. Con la memoria yo creo que uno tiene que tener esa pequeña astucia y esa gran ironía hacia sí mismo, de saber que lo que está hablando en ti es toda una nebulosa de fantasmas, que en esos fantasmas el tiempo se compacta, se entremezcla, se amalgama, que por eso yo en Tierra de Nadie en ningún momento traté de seguir una línea cronológica continua, porque eso es completamente mentira. O sea, la memoria no funciona en línea continua. La memoria funciona por asociación y condensación. Pero cuidado, decir que funciona por asociación y condensación es decir que funciona elaborando grandes esquemas mitológicos. También un caso real, Seresevsky, un personaje ruso, búscalo en Google cuando acabe la entrevista, que tenía enfermedad no, pero tenía este problema de que lo recordaba absolutamente todo. Y el hombre acabó pues malviviendo, era taxista y hacía lo que podía porque al principio lo llevaban a, pues eso, ven aquí, a ver si te acuerdas de... Y se acordaba de todo, una cosa impresionante. Seresevsky, personajes de este tipo algunos dicen don malvado. Queridos amigos, ya saben que este proyecto B1 Media es un proyecto independiente y libre. Y lo es gracias, en gran medida, a ustedes, a todos aquellos que colaboran con nuestro club de socios que permiten que tengamos esa independencia y esa libertad a la hora de expresarnos. No siempre estaremos de acuerdo, pero desde luego no tengan la más mínima duda que lo que aquí se dice en libertad y siempre intentando buscar la verdad. Así que les animo a que engrosen las filas de ese club de socios dentro cada uno de sus posibilidades. Ya saben que hay varios niveles, bronce, plata, oro, platino o diamante, y que colaboren con este proyecto y formen parte de la familia de B1 Media. Así que ya saben, háganse socios y su ayuda es muy importante. Muchísimas gracias.
Pero hablando un poco de cómo nos toman, ¿cómo crees tú que nos toma hoy en día el poder político, Gabriel? ¿Nos toman como idiotas con razón, quizá? Con toda la razón del mundo. Es decir, el poder político ha logrado en estas 3 últimas décadas cerrar por completo, construir a la perfección un modelo que fue prefigurado por Guy Debord en el 66, yo creo que fue el 67, La sociedad del espectáculo. En ese libro, que cuando apareció todos pensamos que era muy gracioso, pero vamos, que era una exageración divertida, pero que no era más que eso. Bueno, era ya bastante. Pero todos nos lo tomamos como eso, como un exceso. Ahí Debord planteaba que las sociedades contemporáneas, estamos en el 66-67, eran sociedades en las que el espectáculo estaba desplazando por completo la realidad hasta llegar a un punto en el cual la realidad sería exactamente lo que el espectáculo dictase. El libro se llamaba La sociedad del espectáculo y ha sido probablemente uno de los libros más influyentes del último medio siglo. Bueno, lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos es una variedad extrema de esa sociedad del espectáculo. La representación, si te das cuenta, se ha volcado. El término representación tiene 2 sentidos, claro. Tiene el primer sentido, que es el de aquello que viene a fijarse en nuestra mente, en particular en nuestra imaginación, y por lo tanto marca, configura, en cierto modo, nuestro modo de ver el mundo. En política significa el modo en el cual los ciudadanos delegan determinadas esferas de su poder personal en instancias superiores, configuran aparatos complejos, en última instancia el Estado. Lo verdaderamente extraordinario es cómo, a partir de la puesta en funcionamiento de las grandes máquinas de producción de imagen, de las grandes máquinas mediáticas, el poder político ha ido progresivamente dándose cuenta. Yo diría que desde el periodo de entreguerras, desde ese periodo que va entre el fin de la Gran Guerra y el inicio de la Segunda, el poder va dándose cuenta de que dispone de máquinas que le permiten inducir convicciones prácticamente inquebrantables en las mentes de los ciudadanos. Y que a partir de ahí cabría plantear la hipótesis, en ese periodo de entreguerras, hipótesis solo entonces, la hipótesis de que se pudiese construir una subjetividad ciudadana a la medida. Naturalmente ese es el gran proyecto, es la gran visión social de los totalitarismos, la capacidad de construir ciudadanos perfectos a la escala exacta que el Estado que es naturalmente la figura sagrada, el suplente de las viejas figuras monoteístas, vaya estableciendo como el más salvífico para todos. Bueno, el problema es que en el periodo de entreguerras solamente había dos grandes máquinas de producción de conciencia, que se utilizaron magistralmente, el cine y la radio. Y bueno, de hecho, Joseph Goebbels fue uno de los que luego la televisión también fue muy importante, pero con la radio, claro, meter una radio en cada casa de cada alemán, claro, fue una obsesión que tuvo Goebbels y lo consiguió. Del mismo modo que Stalin utilizó el cine magistralmente, bueno, y el propio nazismo, Riefenstahl fue una autora cinematográfica de primerísimo nivel, pero eran solo dos medios muy parciales. Efectivamente, la radio estaba en todas las casas, el cine estaba en todo, era el elemento básico, fundamental del entretenimiento. Tú has citado la televisión, pero claro, la televisión a Europa no llega hasta bastante después de acabada la Segunda Guerra Mundial. En España yo he visto los primeros televisores cuando solamente muy poca gente los tenía en el final de los años 50 y en el principio de los años 60. La universalización
del televisor en primer lugar, como ventana a través de la cual el mundo es impuesto ya coherentemente elaborado a los ciudadanos. Y, el estallido absoluto que ha supuesto en los últimos 2 decenios la aparición de Internet y en los últimos años la proliferación de las redes, dan unas posibilidades de llegar a todas las subjetividades a través de modos de representación inmediata, en los cuales ya no hay posibilidad ninguna de distinguir entre verdad y falsedad. Ese neologismo tonto de, ¿cómo le llaman? Los bulos, fake news. Las fake news. Mire usted, no puede decirlo así si quiere, pero eso es una trivialización de algo que es muchísimo más importante y que viene siendo teorizado desde los inicios de la modernidad, desde el siglo XVII. La capacidad de construir imágenes en las cuales la verdad y la falsedad sean indistinguibles. Vamos a ver, todo el gran barroco es eso, todo el gran efecto de trompe-l'œil es eso. Si alguien quiere ver eso que ahora llaman una fake news, es decir, la imposibilidad de distinguir entre verdad y realidad, no le voy a fastidiar el final de la película porque es muy bonito, pero que cuando esté dando un paseo por Roma, busque la plaza de San Ignacio y entre en la iglesia de San Ignacio. Verá lo que se encuentra. Exactamente igual el espectador que se encuentre en la National Gallery y se coloque delante del celebérrimo cuadro de los embajadores, que naturalmente, como ya habrá leído previamente una guía turística, pues ya habrá perdido toda su gracia porque ya sabrá cuál es la extrañeza del cuadro. Pero imaginemos un señor que haya podido viajar sin informarse a través de Internet y de las guías turísticas y que se pone delante de los embajadores y mira en un ángulo de unos 30 grados hacia el suelo. ¿Qué? Pues no quieres desvelarlo. No. Ah, vale. No, porque primero porque tienen que ir a la Royal Gallery, pero sí les digo por qué eso tenía que verse y no verse. Eso que nosotros vemos como un cuadro en un museo, es un cuadro en un museo. Es un regalo para el emperador Carlos V, que tenía que estar situado, por eso se llaman los embajadores, en la sala previa que tenían que atravesar los embajadores antes de entrar a la sala donde eran recibidos por el emperador. Y el cuadro está hecho de tal modo que solo en el instante exacto en el que el espectador va a doblar la esquina para enfrentarse al emperador, solo en ese instante lo que debe ser visto es visto. De un modo tan brusco y tan brutal que el espectador, el pobre embajador que está ahí, se siente completamente desconcertado, desasosegado, pero con un problema adicional. No puede volverse atrás para mirar y ver qué es lo que ha visto, porque sí, naturalmente el paso siguiente es el emperador. No son tan sofisticados ahora, Gabriel. No hace falta. Ahora es todo más cutre, más burdo. Es que no hace falta. No hace falta ser tan inteligente. Es que un Hans Holbein tenía que trabajar años en un cuadro. Claro, y ahora mismo no hay tiempo para eso. No, ahora ya te lo hacen todo mucho más cutre, ¿no? La soflama viene pues tanto en redes sociales, no solo en redes sociales, sino también lo vemos en los medios que podemos llamar convencionales, como televisión, radio, periódicos, aunque ahora se vendan menos en papel, sigue existiendo esa prensa escrita, por decirlo de alguna manera, aunque sea de manera digital. Y la verdad es que ahora este nivel que hablabas tú de sofisticación no lo vemos. No, claro, desde luego. Es que te has dado cuenta que somos más tontos todavía de lo que veían. Y dicen, joder, si es que es más fácil aún de lo que pensábamos. Vamos a ver, es que en la época en que Holbein pintaba, estaban escribiendo Montaigne o Etienne de la Boétie.
Vamos a ver, es decir, estábamos en un tiempo en el que se estaba redescubriendo, por ejemplo, todo el gran pensamiento griego. Una época en la que, oye, un Michel de Montaigne, antes de aprender a hablar de bebé, antes de aprender a hablar su francés natal, se supone, antes de eso, su papá le puso un preceptor que solo le tenía permitido hablarle en latín y en griego, con lo cual supo hablar latín y griego antes de hablar su lengua natal. Es decir, podía leer a todos esos clásicos maravillosos a los que nadie había leído durante siglos. Estamos hablando de tiempos en los que existía todo lo minoritaria que quieras, todo lo exquisita que quieras, pero sí existía un culto hacia la gran literatura, hacia el gran arte. Pasemos a Italia. Oye, Conde de Medici se gasta una fortuna, literalmente una fortuna, para, en el momento de la caída de Constantinopla, traerse todo lo que puede de la inmensa biblioteca de Constantinopla antes de que se pierda. Y coloca a Marsilio Ficino y a sus amigos helenistas, los coloca en una mansión estupenda en las afueras de Florencia, en Careggi, exclusivamente para que se dediquen a traducirle todo eso del griego al latín. Es decir, son para los grandes señores en esos momentos gastar una fortuna en la exaltación de la gran cultura. La correspondencia entre Ficino y Cosme es absolutamente maravillosa, cuando Cosme ya muy mayor dice, mire, y ahora traduce el Corpus Trismegisticum, deja un momento a Plotino, traduce el Corpus Trismegisticum. Ya estoy muy mayor, a ver si me muero y quiero leer el Corpus antes de morir. ¿Tú te imaginas en estos momentos a un gran señor haciendo eso? No, no me lo he imaginado. No, ¿verdad? La verdad es que no. O sea, el conocimiento... Ahora yo creo que vivimos en un mundo, entre comillas, diría, utilitarista, en el sentido de que el conocimiento no necesariamente te puede aportar algo material, que también sería discutible y podríamos debatir. Entonces, como que se desprecia. Es decir, si lo que te reporta algo material, un beneficio económico, no requiere de un estudio previo o de haber adquirido conocimientos, la gente lo desprecia por completo como, ¿esto para qué me sirve? Es obvio. Pues entre otras cosas no te sirve para no ser idiota. Es decir, para que no puedas ser manipulado de los modos más espantosos por el poder político. Un analfabeto es un perfecto indefenso ante el poder político. Y un analfabeto no es un señor que no sabe que esto es una A, esto es una B, esto es una C. No, perdona. Un analfabeto es un señor que no sabe coger un libro de 100, 200, 300, 500 páginas en la primera línea, invertir el tiempo que sea necesario hasta llegar a la última línea. No hacer la cosa esa terrible que sucede en estos momentos, que se puede hacer sin ningún problema. Ya no tienes por qué leer tú. Google lee por ti. Eso en mis últimos años de universidad yo lo observaba, se nota mucho. El alumno que le has dado a leer un clásico y se ha ido, ha asistido a lo mejor a clase, ha visto de qué has hablado, y entonces se va a Google y le dice, a ver, Aristóteles, de Generación et Corruptione, pasajes esenciales. Y Google, y le saca los 7 pasajes esenciales con los cuales ya puede hacer su examen. Bueno, pues eso no es leer. Google sabe leer, usted no, usted sencillamente está repitiendo a Google. Aplíquelo ahora sobre el poder político. El poder político sabe leer, es decir, sabe cómo tiene que construir la subjetividad de usted. Y usted sencillamente está repitiendo los campanillazos que el poder político en 2, 3 o 0 líneas le está imponiendo a lo largo de toda su vida cotidiana. Es una verdadera tragedia. En la Edad Moderna no ha habido un proceso de regresión en la lectura como el que ha habido en los últimos 30 años. Y da igual, si se venden muchos libros, bueno, vamos a ver si se venden tantos como se dicen que se venden, pero en todo caso, ¿qué es lo que se lee de esos libros? Un libro cada vez más ha pasado a ser una firma de un autor al que el lector ha visto por la tele o sabe que es famoso. Esa es una cosa estupenda. Hay un pasaje en Jarry, yo creo que es en el Jarry, en Ubu Rey,
en el que se habla de un personaje que era famoso por su fama. Pues sí, eso que resultaba tan gracioso en Ubu Rey, pues resulta que es la situación generalizada. La gente es famosa por su fama, y si la gente es famosa por su fama, pues entonces aquellos que los conocen por ser famoso por su fama, compran el libro correspondiente que el editor correspondiente edita porque es un libro famoso por su fama y por tanto venderá un número determinado y suficiente de ejemplares. Pero en lo que concierne a la práctica de la escritura, y eso si tú hablas con profesores de universidad que se lo tomen en serio y que se den cuenta de lo que está pasando con esos alumnos, cuidado, siempre tienes un número limitado y exquisito de alumnos que leen hasta la última cosa y que son absolutamente admirables en un momento como este. Y yo lo digo, en los últimos años de enseñanza los he tenido. Pero, hijo mío, la condición normal es que los chavales no aprenden a leer en la enseñanza primaria, no aprenden a leer en la enseñanza secundaria y efectivamente no se les puede enseñar a leer en la universidad. Yo siempre he dicho lo mismo. Miren, yo puedo perfectamente enseñarles a leer a Platón, aunque no hayan leído una línea de Platón en su vida. Puedo perfectamente enseñarles a leer a Descartes, o puedo enseñarles a leer a Montaigne, aunque no hayan leído previamente a Montaigne en su vida. Lo que no puedo es enseñarles a leer, no tengo tiempo. Hablando de la lectura, has citado a Etienne de la Boétie. ¿Cómo lo dices tú? Tú lo dices mucho mejor que yo. ¿Cómo lo dices? Etienne de la Boétie. Bueno, claro, yo es que no lo decía de otra manera. Dilo como quieras. Con tal de que se lea. Además, en estos momentos, desde hace unos 6 o 7 años, hay una muy buena traducción de la Boétie en español, que es la que hizo Pedro Lomba, y que es una edición impecable. Lo digo porque la Boétie es muy difícil de traducir. Ten en cuenta que es ese francés del siglo XVI. El francés se homogeneiza muy tarde, más tarde que el español. Es realmente en el 18 cuando la Academia da un canon homogeneizado, aunque ya en el 17. Voltaire dice que el primero que lo homogeneiza es Pascal, pero bueno, el canon es el 18. El francés, el 16, es demoníaco. Ha habido traducciones previas de la Boétie en español que son ilegibles. La traducción de Pedro Lomba es perfecta. Hablamos de la servidumbre voluntaria. El discurso de la servidumbre voluntaria. Que es un libro que dices, bueno, si lo leyese todo el mundo, aunque esto, ahora luego te diré si es posible vivir en ese tipo de sociedad, sería muy evidente ser capaz de detectar al manipulador, al farsante, al embustero, el ver cómo te van poco a poco llevando esa sociedad en la que tú asumes y aceptas la peor de todas las servidumbres, que es la voluntaria. ¿Tú sabes quién redescubrió y cómo a Etienne de la Boétie? No. Etienne de la Boétie es un autor que ha pasado años de sombra completa, de oscuridad completa. Parece brutal ese libro. Quien redescubre a Etienne de la Boétie en el siglo XX, en el año 1937, es Simone Weil. Simone Weil, en el momento en el que está escribiendo sobre el estalinismo y sobre la expansión de los totalitarismos sobre Europa. Y entonces, en ese momento, Weil, que no recuerdo bien si acaba de volver en ese momento de la guerra de España o está a punto de irse, yo creo que acaba de volver de la guerra de España, Weil escribe un artículo largo sobre la obediencia, se llama, analizando cómo, se pregunta eso, cómo uno solo puede imponer su voluntad más aberrante, más moral y conceptualmente insostenible a millones de personas. Solo alguien supo entender eso, un joven de 16 años que en el siglo XVI escribió un discurso sobre la servidumbre voluntaria. Porque sabes que hubo muchas dificultades para publicar ese texto. Montaigne, que era íntimo amigo de la Boétie, los dos compartían un talento desmesurado. Montaigne es quien cuida a la Boétie. La Boétie muere muy joven, enfermo de peste, y quedarse cuidando a un enfermo de peste en el siglo XVI no era cualquier cosa, Quien cuida a la Boétie hasta su muerte no son sus parientes, es Michel de Montaigne. Y entonces Montaigne, como homenaje a la Boétie, quiere incluir el discurso de la servidumbre voluntaria dentro de sus ensayos, precisamente porque él teme que eso
acabe perdiéndose. Y si tú lees los ensayos, posiblemente el más bello de los pasajes de los ensayos es un texto maravilloso. También con una muy buena traducción ahora mismo en castellano. Yo me he comprado los que me dijiste acá. La del acantilado, son 3 tomos. Eso es. Todavía no he empezado a leerlos, pero ya los he comprado. Como no hay por qué leerlo de continuo, sino que son ensayos sueltos, yo recomendaría a quien quiera animarse a leer lo demás, que se vaya directamente a un ensayito que se llama De l'amitié, acerca de la amistad. Acerca de la amistad es un ensayo sobre su amigo Etienne de la Boétie, recientemente muerto. Y entonces ahí el lector se lleva una sorpresa, porque el capitulito de, el ensayo, dice, y aquí doy en apéndice el texto que escribió la Boétie, no está claro si a los 13 o a los 16 años. Claro, el lector sigue leyendo y ahí no está el texto de la Boétie. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que efectivamente la idea de Montaigne era incluir el ensayo ahí, pero el impresor dijo que eso no pasaba la censura y que no se incluía. Con lo cual, Montaigne, en vez del discurso sobre la servidumbre voluntaria, incluyó una serie de sonetos. Era muy buen poeta y concretamente, vamos a comentar, era un buen poeta, muy marcado por Ronsard, y en concreto los sonetos de la Boétie son muy apreciables. Pero es curioso. Inicialmente el texto parecía condenado a desaparecer. Los hugonotes franceses fueron los primeros que hicieron ediciones parciales de ese texto, pero amalgamándolo con textos de doctrina hugonote, lo cual contribuyó aún más para que el texto quedase prohibido y desaparecido. Yo creo que es Lamennais, o sea, ya del siglo XIX, quien hace una primera edición del texto, que es no cumple realmente las condiciones de una edición seria. Y realmente quien lo descubre es Simone Weil en 1937. Y las primeras ediciones críticas de la Boétie son ya de los años 60 del siglo XX. ¿Pero tú crees, Gabriel, que hablando de ese texto, es un librito que es muy finito, ¿no? Nada. Pues que lo lees en una tarde, sí. O sea, en una tarde te pones, en 1 hora y media te lo has ventilado. Te lo has leído. Dices, vale, el porcentaje que eso lo he leído es muy bajo. Pero ya no ir a lo concreto de ese libro, sino en general, ¿no? El hecho de decir el conocimiento te permite, como tú decías, evitar que seas manipulado mucho más fácilmente, o sea, poder detectar todo y conocerlo casi previamente, que cuando lo veas digas, esto ya sé de qué va. Aunque sea la primera vez a la que te expones, porque ya lo has leído previamente y porque gracias a ese conocimiento pues puedes, ¿no?, un poco captar todos estos asuntos. Pero luego también, hablando de autores franceses, que mira, yo no soy muy pro-francés, luego hablamos de Francia porque yo sé que tú has estado muchos años ahí también y también me gustaría hablar del 68 contigo un poco. Yo reconozco que la mayoría de mis autores favoritos son franceses, curiosamente. Y entonces, por ejemplo, Gustave Le Bon, de Psicología de las Masas, ahí hace un tratado que dice, es que la masa no puede ser otra cosa. O sea, en el sentido que si nosotros aspirásemos a decir una sociedad, o una masa, porque él hace la distinción, ¿no?, muy particular de la masa, es esto, su naturaleza es la que es, y por mucho que nosotros pretendamos que sea lo contrario, en el momento en el que determinados individuos dijesen, bueno, pues voy a gastar mi tiempo en adquirir conocimiento, entonces ya no perteneces a la masa, ya sería otra cosa. Pero el grueso siempre va a ser esa masa y casi es imposible, ¿no?, que eso pueda cambiar. Ese es un tema que fascina a principio, en los inicios del siglo XX, fascina tanto a los sociólogos como a los psiquiatras. Está el caso de Le Bon, claramente, que es el primero que teoriza ese concepto de masa. Bueno, luego tenéis Ortega y Gasset también. Está Freud, naturalmente, Freud, por supuesto, que lo retoma. Está en una línea de, digamos, psicoanalítica muy heterodoxa. Está Wilhelm Reich, que escribe Escucha, hombrecito, que es un texto terrible, justamente, sobre el hombre masa. Es una cosa terrible. Está muy bien. Reich en sus últimos años se le fue la cabeza, pero en su gran época es un pensador de primerísimo nivel. Es la gran preocupación, yo pienso, de los inicios del 20. ¿Por qué? Pues fíjate, yo creo que puedes ver una clave mayor para entender por qué se produce esa preocupación. Puedes ver una clave mayor en los artículos que escribe Freud entre 1914 y 1919,
en torno a la revelación que ha sido la Gran Guerra, que ha sido la Primera Guerra Mundial. Tragedia absoluta, pero tragedia sin precedentes y al mismo tiempo desvelamiento. Algo que dice Freud podría sacarnos o debería sacarnos de nuestra ceguera. Dice algo así como, naturalmente tú sitúas a Freud en la Viena paradisíaca de final del siglo XIX, esa sociedad hiperilustrada, esa sociedad que considera que ha dejado atrás los tiempos oscuros, que es toda luz. Entonces, al inicio del primero de esos artículos, del 14, Freud dice, nosotros, hombres civilizados, pensábamos que habíamos salido ya de los tiempos oscuros, pensábamos que el salvajismo, la violencia, la prehistoria, y que estábamos ya en un mundo de la estricta racionalidad. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Pues mire, lo que hemos descubierto es que, a fin de cuentas, seguimos siendo, básicamente, mamíferos predadores hablantes. Que hemos logrado con la cultura recubrir nuestra dimensión predadora de una apariencia amable, de una apariencia elegante, de una apariencia culta. Pero cuando las situaciones entran en conflicto, lo que sale por debajo de todo, dice, es que como predadores llevamos el deseo de matar en la masa de la sangre. Y dice algo muy bonito, que yo creo que es absolutamente exacto. Miren, lo que nadie desea, nadie lo prohíbe. Una prohibición universal es siempre necesariamente el síntoma de un deseo universal. La prohibición universal de matar indica que en el inconsciente humano, indica infaliblemente que en el inconsciente humano hay una pulsión de matar. También Stefan Zweig en El mundo de ayer. Claro, es la misma. Refleja, es la misma tradición. Que creíamos que todo esto había pasado. Es un trauma terrible, ¿no? No nos damos cuenta de hasta qué punto. Claro, la Segunda Guerra Mundial si quieres, en dimensiones es más mortífera. Sí, pero la Gran Guerra la Gran Guerra es la primera. La Gran Guerra es la primera. Y la que rompe el modelo simbólico es la primera. Hasta la primera guerra, hasta la Gran Guerra, nadie podía ni pasarle por la cabeza que se pudiese llegar a un enloquecimiento en el exterminio de tales dimensiones. Y efectivamente yo creo que ahí cambia todo. Yo incluso pienso, pero vamos, eso ya es una tesis sobre la que yo vengo dando vueltas mucho tiempo, que de algún modo debemos pensar que la muerte de Europa empezó en 1914, que Europa desde 1914 es un gran dinosaurio que se pudre lentamente, pero que desde 1914 ha sido incapaz de dar por sí sola una sola batalla en defensa de sus grandes ideales, que no movió un dedo en la Centroeuropa del descenso del nazismo. No hay más que leer pues todos los testimonios de quienes vivieron ese horror, desde Thomas Mann hasta que no movió un dedo en el momento en el que el estalinismo destruyó todo lo que había aparecido como el primer intento de una ilustración modernista en Rusia, que necesitó de británicos y de estadounidenses para salir de esa Primera Guerra Mundial y para, en un intervalo de menos de 10 años, meterse en una segunda que hubiera de algún modo resultado más devastador aún sin la intervención de Gran Bretaña y de Estados Unidos, porque no nos damos cuenta. En 1939, cuando se inicia el avance alemán sobre Europa, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin están aliados por el pacto Molotov-Ribbentrop. Son aliados que han fijado ya las condiciones del reparto equitativo del continente. En un momento determinado,
Hitler rompe ese pacto con Stalin, pero pone en juego la hipótesis de establecer un pacto con los británicos que establezca, por lo tanto, un reparto homogéneo de grandes poderes en Europa, del cual Europa no hubiera salido jamás. Jamás. Vamos a decirlo con toda claridad, si no hubiera existido la cabezonería de Winston Churchill y la segunda capacidad para sacrificar decenas de miles, tal vez cientos de miles de jóvenes estadounidenses en un continente en el que no se les había parecido nada, si no hubiese existido esa doble capacidad, el totalitarismo hubiera imperado absolutamente en el continente. ¿Tú crees que es un oxímoron hablar de democracia totalitaria? Es un oxímoron hablar de democracia totalitaria. Algunos dicen, no puede ser, la democracia no puede ser totalitaria. Dices, bueno, no puede ser. Si hablamos de la masa, hablamos de la legitimidad que otorga el voto, las urnas. Digamos que la expresión es ambigua. O sea, yo creo que hay que hablar de totalitarismo por y simplemente. Y que en lo que se refiere a la situación actual, yo creo que tendríamos que matizar que el término democracia lo estamos utilizando metafóricamente. Sencillamente porque sabemos que hay cosas peores. Y por lo tanto nos acogemos a la menos mala. Que naturalmente la representatividad no opera ya en términos que se asemejen en lo más mínimo a la representatividad clásica. Que la división de poderes como tal no funciona plenamente en ningún país europeo. Por supuesto, la división de poderes es la división entre poder judicial y poder ejecutivo, que es la que en España está triturada, y eso sí es específicamente español. Pero cuidado, no son solo esos dos. Son la división de poderes reales, la división entre poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. En estos momentos, con la sola excepción del modelo gaullista en Francia, y que está muy deteriorado, pero con la sola excepción de ese modelo gaullista, no hay ningún país europeo que distinga netamente entre poder legislativo y poder ejecutivo. Parlamento y presidencia se eligen simultáneamente, o bien, en la mayor parte de los casos, la presidencia tiene un valor puramente simbólico, similar al que puede tener un rey constitucional en el caso de España o en cualquier otro país con monarquía constitucional. En sentido estricto, la legislación de respeto de los tres poderes separados solo existe en estado puro con todas sus degradaciones en Estados Unidos, en un estado mixto en Francia, y se acabó. En el resto de los países, o en la mayor parte de ellos al menos, allá donde hay una presidencia ejecutiva, esa presidencia es elegida por el Parlamento, y allá donde la presidencia es puramente simbólica, sencillamente la presidencia no sirve absolutamente para nada. Sí, en muchos casos como Italia o Alemania también es que se da por el propio Parlamento. Has hablado del rey. Me gustaría preguntarte qué opinión te merece, que sabes que ha sido muy criticado por haber firmado, haber sancionado la ley de amnistía. ¿Qué opinión te merece el rey? Y si crees que el rey quizá debería, hablando de la Constitución del 78, que al fin de cuentas es el que lo limita, si deberíamos darle una vuelta a las funciones o poderes, por decirlo así, que pueda tener el rey. Vamos a ver, dejémoslo todo claro desde el principio para no crear equívocos. Yo soy de tradición republicana y soy un republicano que sabe perfectamente que no verá nunca la República y que piensa que además que en estos momentos no hay condiciones de ningún tipo para ello. Pero eso no quita naturalmente que en mi en mi sistema de valores lo que opera es el modelo republicano clásico. Dicho eso, pasemos a la situación española. España es una monarquía constitucional. Perdón, una monarquía parlamentaria. En una monarquía parlamentaria, el rey no tiene ningún poder ejecutivo y no debe tenerlo. El rey simboliza la continuidad histórica de la nación. Y el único modo de simbolizar la continuidad histórica de la nación
es no ser un ciudadano en sentido propio. Es ser algo que, estando fuera de las constricciones legales del ciudadano, opera como un elemento puramente simbólico. En el límite, el rey no existe. El rey es un símbolo. Aquello que se le atribuye, no recuerdo ya a qué ministro de Isabel II del mercachifle que le va a regalar unas medias y dice, la reina no tiene piernas. No es eso, no es la reina Victoria, es la reina Victoria. No lo sé esto. La reina, efectivamente, la reina no tiene piernas y el rey no tiene cuerpo. Eso hay un libro clásico, tocho, académico, soberbio, que es el gran clásico sobre esa materia, que es el libro de Kantorovich, El doble cuerpo del rey, sobre cómo, naturalmente, en la transmisión que queda cristalizada en la fórmula litúrgica el rey ha muerto y yo al rey, lo que se está materializando es esa idea de que el cuerpo real es el cuerpo simbólico, no el cuerpo físico, no el cuerpo biológico. Una vez dicho eso, no, el rey no puede asumir ningún tipo de función ejecutiva. Puede encontrarse en un problema moral, y hay reyes que se encuentran en problemas morales. Y cuando sucede una cosa de ese tipo, en todas las monarquías existe una figura que es la de la abdicación. Si un rey se encuentra en una situación que le es moralmente intolerable, no tiene más opción que la abdicación. Puede existir una variedad, clownesca, payasesca de la abdicación, que fue lo que ejerció el rey Balduino en Bélgica, lo de abdicar durante 48 horas. Hombre, no, eso no es serio. Bueno, si realmente uno abdica. No abdicó como tal. O sea, realmente el Parlamento lo que hizo fue suspenderle sus funciones y que la jefatura del Estado estuviese durante 36 horas, creo que fue. Aquello fue una trampa. Que había gente que decía, no, pues que haga lo mismo que hizo el rey de Bélgica. Hombre, por Dios. Por Dios, ¿no? Aquello fue objeto del ludibrio de toda Europa. Eso no era serio. Si usted tiene conflicto, es que uno puede tener conflictos morales, pues hombre, Sí, no, claro. Pues déjelo. Alguien habrá en la familia que no tenga el conflicto moral. Pero bueno, Pero imagínate que hubiese abdicado el rey. Si el no, rey pero hubiese dices abdicado. en estos momentos. Sí, con la amnistía. ¿Tú crees que el rey debería haber abdicado? No, vamos a ver. Es que su hija Leonor, 18 años recién cumplidos, se comería el marrón. No, vamos a ir por partes. En primer lugar, yo pienso probablemente posición muy opuesta a la de todos los ciudadanos, que quien tenía que haber abdicado muchos años antes era el anterior, Juan Carlos. que se había Desmadrado, liado, por decirlo de alguna manera. Se había liado en historias económicas verdaderamente terribles. Yo recuerdo el libro aquel tremendo de Jesús Cachos, cuando fue, en los años 90. Sí. En los años 90. Sí. No, si lo del rey lo sabía. Dios mío, el catálogo de negocios que apareció en el libro de Jesús Cacho era como para decir, mire, muy bien, ya está, no ha pasado nada, déjelo. Lo extraordinario en estos momentos es que, a ver, esto suena raro dicho por un republicano, pero en estos momentos tenemos al primer Borbón que no ha sido ni un ladrón ni un sinvergüenza, lo cual resulta altamente admirable. Yo te lo digo con toda sinceridad, desde la perspectiva de un republicano clásico, como es mi caso, yo pienso que el actual rey de España es el único Borbón respetable, no digo que yo haya conocido, sino que históricamente he conocido en los libros de historia de España. Entonces, me parecería absurdo crear un conflicto en esta historia, entre otras cosas porque, insisto, yo creo que, aunque a mí me hubiera gustado o no me hubiera gustado, eso es otra historia, que firmase o no firmase un documento, el hecho es que un rey en una monarquía parlamentaria firma lo que el Parlamento le propone a través del gobierno. Y vamos a ver, fíjate, a mí hay una cosa que siempre lo he dicho, que me parece que genera muchísima menos confusión, que es el modelo británico. En el modelo británico, los grandes discursos de la reina no son de la reina, son del primer ministro, y los firma el primer ministro.
¿Por qué? Pues por un motivo de responsabilidad jurídica. El rey no tiene, o la reina en ese caso, bueno, ahora ya no es reina, no tiene responsabilidad jurídica. Como no lo tiene el presidente de la República mientras es presidente de la República. Pues es que el presidente de la República cuando sale se encuentra al juez haciendo toc-toc a la puerta y que se lo pregunten a Chirac. Claro, se lo pregunten a Sarkozy. En el caso del rey no hay esa opción. Pero entonces, como no hay esa opción, alguien tiene que responsabilizarse de lo que el rey dice, porque es que si no sería una broma bastante pesada. El modelo británico, el que se responsabiliza es el primer ministro. Y si efectivamente en un discurso de la reina se comete una ilegalidad, el primer ministro responde de que eso haya sido dado como doctrina oficial. Y, oye, vamos a ver, es que el predecesor de la reina de Inglaterra, bueno, del padre de la reina de Inglaterra, notorio nazi británico, el que aplicó para poder aliado con los nazis alemanes y del que se conservan fotografías visitando los campos de concentración judíos y elegantísimo él, visitando los campos de concentración judíos y explicando a continuación que qué bien se vivía allí, oye, se vivía estupendamente, mejor que en Windsor, no te fastidia. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial intenta volver a Gran Bretaña. Y Churchill le manda aviso, no sé si en ese momento estaba en Portugal, que no tiene ningún problema para volver a Gran Bretaña, pero que será inmediatamente conducido a los tribunales para rendir cuentas por alta traición. Uh-huh. Bien, uno debe saber qué es el ámbito de la responsabilidad jurídica. Un rey no tiene responsabilidad jurídica porque alguien la tiene. Y ese alguien que la tiene es el jefe del Ejecutivo. Y por eso sí, a mí me parece que un rey no debe tomar responsabilidades ejecutivas, pero que sin embargo hay alguien que las toma en su nombre. Y que ese es el primer ministro. Y que ese sí es responsable de lo que el rey firma. Uh-huh. El rey no es una persona. El rey es un símbolo. El primer ministro no es un símbolo, es una persona. Uh-huh. Una persona, y para ser exacto, una persona jurídica. Uh-huh. Sí, que en este caso la responsabilidad máxima, claro, el rey, en fin de cuentas, pues no tendría más remedio. El rey no tiene ninguna responsabilidad. Un monarca... No le vas a exigir la responsabilidad al rey de lo que ha votado el pueblo. No, si es que no tiene ninguna. Es que eso sería cargarte la monarquía constitucional. Sí, hablaríamos de otra cosa. Hablaríamos de otra cosa. Hombre, si estás hablando de una monarquía absoluta, sí, claro, pero solo faltaría que ahora pidiésemos una monarquía absoluta, vamos. Es ya lo único que nos faltaba. Absoluta no, pero... Un poquito. Me voy a quedar contigo. Con un grupo de amigos hace años habíamos maquinado la siguiente hipótesis. ¿Por qué no hacemos una modificación en la Constitución que haga que España sea una monarquía absoluta, transitoria por sorteo? En la cual todos los años se sortee entre todos los ciudadanos junto con el sorteo de Navidad la corona, pero solo durante un año. Yo me voy, Gabriel. No me parece buena idea. Pero sí que me gustaría, para acabar, que hemos dicho de hablar del 68, pero previamente Revolución Francesa. Justo la Revolución Francesa siempre ha sido el mito de ¡ay, mira qué bien que hemos creado esta separación de poderes tan maravillosa que comentábamos antes! Porque claro, uno luego lo piensa y dices, joder, el poder que tiene, por ejemplo, Macron ahora, o el propio Pedro Sánchez, ya le hubiese gustado tenerlo a Luis XIV. Es decir, me hubiera gustado tenerlo a cualquiera. Dices, es que tienen más poder que nunca, ¿no? Vamos a ver, en el caso de la República Francesa, De Gaulle, hay que ver de dónde viene. Claro. De Gaulle viene de una Cuarta República que salió a 2 gobiernos y medio al año. Entonces, naturalmente, De Gaulle elabora un nuevo modelo republicano en el cual la presidencia es ejecutiva, modelo americano, y en segundo lugar, en el que las elecciones son a doble vuelta y en la que, por lo tanto, en condiciones normales, que en este momento se han ido al carajo, pero en aquel momento funcionaban, en condiciones normales solamente va a haber dos grandes grupos en el Parlamento y luego pequeños restos insignificantes. O sea, es lo que De Gaulle construye y De Gaulle lo sabe perfectamente y todos sus opositores rugen por ello, pero bueno, es inevitable.
es lo que en la época se llama una monarquía republicana. Es decir, efectivamente, Sí. el poder que De Gaulle asume en el momento de la Guerra de Argelia, en el momento de la proclamación de la Quinta República, es el poder de un monarca absoluto. Eso sí, un monarca absoluto electo, y además electo por un sistema de doble vuelta. Sí, claro. Con las garantías del mundo. Casi peor, ¿no? Porque tiene más legitimidad entonces para hacerlo. Eso sí, con un periodo por delante amplísimo, porque después se ha reducido, pero en aquel momento yo no recuerdo, no quiero equivocarme, si no recuerdo mal, eran 6 o 7 años. Ya, son 5. 5, ¿no se han reducido Que a yo 4? sepa, son 5. A lo mejor ahora me estoy equivocando. Lo que sí han reducido, y eso tampoco era así ni en De Gaulle ni hasta Macron, vamos, es que se podían repetir ilimitadamente. Lo que se introduce en estos últimos años es que la presidencia, que un presidente solamente pueda repetir 2 legislaturas, que es lo que en estos momentos pone a Macron en una situación tan difícil. Sí, 5 años son. Porque la caída de Macron, que es, yo pienso, casi segura después de las legislativas, implica la imposibilidad de Macron de volver a presentarse y la dificultad extrema de encontrar un candidato para cubrir esa área. Sí, ese hueco. Para acabar, hablábamos de mayo del 68, que ese que también es un tema que tú has estudiado mucho y en profundidad. De ahí muchas veces dicen que nace, o es el germen de lo que se ha llamado marxismo cultural, que a mí me cuesta asumir eso como cierto, en el sentido de que Marx, con todo el tema LGTB, trans, hombre, por ahí era... Pero bueno, o sea, sí que puedo comprar el relato de que a partir de ahí es como, bueno, hemos perdido esa batalla, ya no le interesa a nadie. O sea, la clase obrera, esta lucha de clases ya no existe, entonces tenemos que reinventarnos de alguna manera. ¿Mayo del 68 es el germen de todo lo que estamos viviendo ahora, en tu opinión? A ver, mayo del 68 es el fin de una época. Cuando una época acaba, viene otra cosa. Pero todo el movimiento de mayo se efectúa sobre sistemas de mitologías que eran los sistemas de mitología del movimiento obrero revolucionario clásico, tal y como se habían configurado, yo diría que desde 1905. Lo fantástico de mayo del 68 es que opera como una escenografía. Pone en escena todos los pasos previstos para una insurrección proletaria, todos, incluida la mayor huelga obrera de la historia. Y sin embargo, nada se derrumba. En ese momento es cuando Foucault empieza a elaborar su teoría de los poderes difusos. Cuidado, hemos estado entendiendo el poder como una estructura piramidal unívoca. No funciona así. Los poderes son difusos y, por lo tanto, no hay nunca un palacio de invierno que tomar, porque todo sigue funcionando de un modo distinto. Entonces, el 68 tuvo efectos fantásticos. Y quienes no quieran verlo, sencillamente es que se quieren autoengañar. Simplemente basta con tomar las estadísticas de cuántas mujeres terminaban la carrera universitaria en 1966 y cuántas lo terminan a partir de 1970. Entrar es casi la misma proporción. De la enseñanza media se iba de cabeza a las universidades. Pero, sin embargo, en las unidades, en el trayecto de los 5 años de universidad, se perdía el 80% de la población femenina. Pues por una razón tan tonta como la fecundidad. En 1966 se empieza a comercializar los primeros anovulatorios. En 1968 todo el ámbito del orden y la disciplina sexual salta por los aires, pero con una con un soporte material. El soporte material de que sexualidad y reproducción dejan de estar necesariamente ligados. Sin esa separación entre sexo y reproducción, jamás se hubiera podido dar la integración total de las mujeres en las sociedades
modernas y en particularmente las europeas. Claro está que el primer paso se dio en la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tuvieron que salir a trabajar para suplir a los hombres. Pero la plenitud de derecho, que solo se produce en el momento en el que el ámbito de cualificación laboral es idéntico. Sin cualificaciones laborales idénticas, todo lo demás es una tomadura de pelo. El ámbito de las cualificaciones laborales idénticas se produce a partir del momento en el que las mujeres pueden elegir cuándo, cómo y sí o no reproducirse. Y en cuanto a todos los ámbitos de la vida cotidiana, no se hace idea del nivel de disciplinamiento, de grisura que era el de las sociedades europeas antes del 68. Que después del 68 se produjo, como en todo estallido, naturalmente que surgen corrientes de mente. Pero eso pasa siempre. Sí, es verdad. Pues a ver, no hay una revolución en la que no te surjan variantes enloquecidas. Esas variantes enloquecidas, las más graves, se produjeron en los primeros años, que fueron las variantes militaristas. Claro, nosotros hablamos de aquí de España, que es un caso muy particular, que era todavía durante la dictadura y están ligadas al nacionalismo, pero es otra historia. En Europa no. En Europa es el momento en el que en Italia proliferan como locos los pequeños grupos armados, pero vamos, pequeños que son como 30 o 40, cada uno a su aire y cada cual más enloquecido que el de al lado. En Alemania, la Rote Armee Fraktion. En Japón, la fracción del Ejército Rojo. Es decir, ese es el primer elemento de variedad enloquecida. Rota la disciplina, empiezan a aparecer grupos militaristas enloquecidos que producen una verdadera catástrofe generacional que la gente de mi edad ha visto de muy cerca y sabe hasta qué punto fue trágica. Y después, cuando las cosas se asientan, pues bueno, se empiezan a producir chorradas. ¿Que eso es normal? O sea, cuando uno ya ha entendido que lo de pegar tiros... No. Pues, pues se pone a jugar. Ya que no puede pegar tiros, pues juega a hacer tiro al blanco. Y naturalmente que las tontadas, porque son tontadas, que hemos estado viviendo en los últimos, yo diría 2, con mucho 3 últimos decenios, referidas a pues todo este mundo de la corrección política, del pensamiento de género. Claro, que es una mala traslación del inglés, porque en inglés género tiene un sentido mucho más amplio. En España el género tiene las palabras, las personas no tienen género, demonios, no. Todo eso, digo, yo creo que son efectos, son daños colaterales bastante bobones y que durarán lo que duren. Yo en este momento no me preocuparía mucho más seriamente por otra cosa, que es en Europa, quiero decir, que es la tendencia expansiva de Rusia, una tendencia expansiva que no es solo Putin, sino que está fuertemente interiorizada dentro del pueblo ruso y que es el retorno al modelo imperial, que en estos momentos aparece bajo la idea de que Rusia es todo lo que era antes de 1989. Y que, dejémonos de tonterías, eso a nosotros nos puede parecer una alucinación, pero oye, ya hay un juez investigando qué participación pudieron tener los servicios de inteligencia rusos en Cataluña. Pero a los que no hay que explicarles nada es a los bálticos, sobre todo, y los países del este. A Polonia, a todo lo que fue el área de intervención. Ya digo, frente a eso, todos los jueguecitos estos tontos del género y tal. Bueno, pues Gabriel, te había dicho 1 hora, llevamos 1 hora y cuarto casi, así que... Que va, no, pero creo que es muy interesante todo lo que hemos abordado hoy y todo lo que hemos hablado. Así que la próxima, si quieres, hablamos de geopolítica. A tus órdenes, y ahí me lo cuentas tú a mí. No, entonces no. Pues nada, despedimos ya. Mil gracias por habernos visitado. Y mil gracias, por supuesto, a todos ustedes por haber estado al otro lado un día más.
Nos vemos próximamente.